Nosotros vamos a polarizar seguramente el 14 de agosto y el 23 de octubre vamos a ganar la elección en la provincia de Buenos Aires. Como dice Francisco Narváez, primero el 14 de agosto. En esto vale recordarle a la gente y pedirle ¿Qué idea o qué propuesta hay con respecto a las políticas agropecuarias? Nosotros sabemos que en su plan está la recuperación del stock ganadero, la posibilidad de aumentar la producción y poder comercializar la producción de trigo. Bueno, claro que sí, lo hemos anunciado hace un par de días con el doctor Ricardo Alfonsín en la exposición ganadera aquí en la capital. Vamos a plantear una política a partir del primer día, el 10 de diciembre, que ayude al productor del campo a recuperar nuestro stock ganadero, y esto tiene mucho que ver con el rol del Estado en términos de tener una política pública en términos de créditos en valor producto carne, producto ternero, volver a recuperar nuestra genética, y esto también se puede financiar precisamente desde el Estado. Esto es lo que tiene que hacer y va a hacer la banca pública, tanto el Banco Provincia como el Banco Nación. Una forma de comercializar distinta, Verónica, distinta, quiere decir que vamos a ir a los cortes que nos permitan exportar lo que más valor tiene. Ojalá un alemán pague nuestro kilo de lomo una fortuna, va a haber asado a precios populares en la Argentina. Y entonces darnos el tiempo, recuperar nuestros rodeos nos va a llevar entre 3 y 5 años, no se hace de la noche a la mañana. Porque estamos viendo la locura hoy que una vaca valía 500 pesos, hoy vale cerca de 3.000 y el productor está teniendo que vender su propio rodeo para pagar impuestos. La verdad es el absurdo de una política. Nosotros vamos a corregir estas cosas. En materia del trigo, el 70% del trigo se produce en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que los productores lo saben. El gobernador Scioli jamás abrió la boca hasta hace unos pocos días que pidió que se libere la exportación de 450.000 toneladas, cuando más de 5 millones de toneladas aún no ha sido comercializada y ya estamos en la campaña 2011-2012. Bueno, esto es una clara diferencia entre lo que ha hecho el kirchnerismo y Scioli ha permitido en la provincia de Buenos Aires y lo que nosotros vamos a hacer. Usted habla de políticas sin tormentas y sin crisis con respecto a las retenciones. ¿Cómo se vuelven para atrás y que no sea de manera brusca? Bueno, exactamente, no de manera brusca. Aquellos que dicen que las retenciones las eliminan el primer día de gobierno es porque no tienen ninguna responsabilidad de gobernar, que nosotros sí tenemos. Lo que estamos convencidos es que hay que liberar la exportación de carne ya. Paraguay exporta más carne que la Argentina hoy. Paraguay exporta más carne. Indudablemente lo mismo nos pasa con la comercialización del trigo. Maíz y girasol. La soja la vamos a ir reduciendo paulatinamente, no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Lo que sí vamos a dar un horizonte de 5 años para saber que las retenciones se van a ir disminuyendo y finalmente se van a transformar en un anticipo de impuesto a las ganancias. Es decir, cuando yo tengo una ganancia, lo que anticipé por retenciones se me descuenta el impuesto a las ganancias, que es una forma de alinear los intereses del Estado y obviamente de los productores. En el interior bonaerense hay algunos problemas con infraestructura con respecto a las rutas, esto tiene mucho que ver con la producción. En el caso de nuestra zona, por ejemplo, la ruta 67 que une Coronel Suárez con Puan, una zona que usted conoce, se presupuesta todos los años, pero nunca se hace. Nunca se hace porque la excusa que se nos da desde Vialidad cuando consultamos es, bueno, hay rutas en la provincia de mayor tránsito, esto es cierto, pero para nosotros es la ruta esa. Mire, a ver, no puede, primero se hace haciéndolo, porque si está en el presupuesto, los legisladores lo han votado, quiere decir que el gobierno, el Poder Ejecutivo de Scioli tiene los recursos para hacerlo, también tiene un montón de excusas, que son lo que generalmente hacen. Mire, cada vez que lamentablemente sucede un accidente y pierde la vida una persona, le aclaro que las causas de mayor, la causa que más muertes producen en la Argentina son los accidentes de tránsito. Hay que tener conciencia de esto. En la provincia de Buenos Aires las rutas provinciales están totalmente abandonadas. No hay conciencia de lo que esto implica. El presupuesto de vialidad provincial, Walter, es 44 millones de pesos, de los cuales 38 son salarios. Quedan 6 millones de pesos para el mantenimiento de todas las rutas provinciales. Imagínese usted el centavo que le toca a cada pozo que hay. No es así. ¿Cómo vamos a hacer? En el mecanismo de que se va a votar en la legislatura de la provincia la asignación presupuestaria y la vamos a cumplir. ¿Por qué? Porque es una obligación nuestra hacerlo.
Lo que pasa es que muchas veces esos trabajos demoran tiempo. Y esta ha sido una gobernación que quiere todo para anunciar y no hacerlo. Nosotros no. Llevará el tiempo que llevará. También los corredores nacionales, la Ruta 3, la Ruta 2, la Ruta 7, la Ruta 8, que no pasa precisamente por el sudoeste de nuestra provincia, van a tener que tener desde el gobierno nacional, y este es el compromiso del doctor Alfonsín, precisamente de hacerlo. La Ruta 8 va por la tercera licitación. La Ruta 6, yo creo que hace 20 años que se promete. En fin, es un descuido. Creo que casi es una desmotivación por parte del gobierno de resolver los problemas verdaderos que tiene que ver con trasladar a la gente y trasladar a nuestra producción. ¿Cuál es su idea con respecto a la coparticipación a los municipios? Usted sabe que los municipios del interior, el principal recurso es la coparticipación provincial. ¿Usted piensa modificar en algo la coparticipación, mantenerla como está, coparticipar algunos impuestos distintos? Bueno, esto lo hemos hablado con Rodolfo, que estoy convencido que va a ser el próximo intendente de Saavedra, y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Hay toda una discusión nacional respecto al federalismo y la coparticipación que la provincia de Buenos Aires se dio en su momento, para mí equivocadamente. Creo en una coparticipación solidaria, o sea, las grandes provincias como la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, tenemos que ayudar a las provincias más pequeñas, pongámosle Santiago del Estero, pero no en esta proporción. La verdad que parecemos los hijos de la pavota. Damos un montón de dinero, el 40% del gobierno nacional se alimenta de los impuestos que pagan los bonaerenses y nos devuelven el 20%. Entonces lo que hemos acordado es lo siguiente. Ustedes recordarán que existió en el año 92 y después en el 96 se congeló el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Actualizado son 9.800 millones de pesos. Hoy, por no actualizarlo, recibimos 650. Exactamente, es como si usted trabajara con el mismo salario del año 96, digamos, nadie lo hace. Bueno, en la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses hacemos eso, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el acuerdo que tenemos a través de una ley que el Congreso va a votar el 10 de diciembre, o a partir del 10 de diciembre, devolverle a la provincia de Buenos Aires esos fondos actualizados? ¿Qué vamos a hacer con esos fondos? Este es mi compromiso y parte de la ley. No es que se los quede al gobernador, sino que los distribuye en gran parte, no todos, nos entusiasme, en gran parte, directamente a los municipios, pero con una condición, control parlamentario. Es decir, el Congreso Nacional va a tener injerencia en una comisión bicameral para ver que la plata vaya a nuestras rutas, vaya a nuestras escuelas, vaya a recuperar nuestro stock ganadero, vaya a nuestros hospitales, vaya a nuestra seguridad. Entonces el gobernador lo que hace es transferirle a los intendentes, que son los que mejor conocen los problemas de cada uno de sus distritos. Entonces sí, va a haber un aumento en la coparticipación municipal, pero con un sentido específico. Por ejemplo, ¿cuánto vale el kilómetro de asfalto? Vamos a poner 10 pesos. Bueno, podrá costar 9,50 o 10,50. Ahora, si viene un vivo y dice vale 50 pesos, vos lo llamás y le decís, no, mira, puede ser que tengamos cara, pero no somos. El metro de asfalto, el kilómetro de asfalto vale entre tanto y tanto. Es tan sencillo como eso. Es aplicarle el sentido común a la administración pública y corrernos de una vez de esta frase terrible: roban pero hacen. Nosotros vamos a hacer y no vamos a dejar que se robe un peso. En nuestro distrito tenemos una empresa muy importante, que es una empresa recuperada, que está esperando que la provincia ahorre el compromiso de escriturar la planta. La ESGATIC, sí, que es una cooperativa ahora, está esperando que Scioli finalmente haga la escritura a nombre de la planta. ¿Cuál es su idea con respecto a las empresas recuperadas? Que ya hay una sentencia judicial sobre eso. ¿Es un movimiento que usted apoya, le gusta el movimiento? Sí, mire, en los movimientos cooperativos y que surgen de la recuperación de empresas son muy valiosos, porque finalmente los obreros, los trabajadores ven ahí una fuente, no solamente una fuente de trabajo, sino el sustento de sus familias. Se tiene que hacer, pero también se tiene que hacer con los compromisos de parte y parte, porque debo decir, no es el caso de GATIC o de la ex GATIC, que ha habido casos en donde el Estado ha puesto un montón de plata y no ha ido a donde tenía que ir, ¿no? ¿Verdad? Entonces las cosas bien, es decir, se va a recuperar, se va a asignar finalmente por ley a la cooperativa que lo gestiona, pero tiene que cumplir el compromiso de generar empleo genuino, de inversión, de calidad de productos, porque si no 3 meses después o 3 años después vamos a ver que otra vez se frustró un proceso muy genuino. Hay casos que funcionan muy bien, los vamos a apoyar a todos, y hay otros casos que tenemos que tener el ojo del Estado vigilando la plata, porque esa plata la paga no el gobernador o la gobernación, lo pagan todos los bonaerenses, que vaya al destino que tiene que tener, recuperar una fuente de trabajo.
La última, usted sabe que en los distritos chicos como el nuestro el problema es la emigración de los jóvenes y que en la provincia el desempleo de joven está en el 50%. ¿Cómo se revierte esto? ¿Cómo se genera empleo en los distritos chicos como el nuestro para la juventud? Bueno, llevando fuentes de trabajo, hablábamos recién de una posibilidad. Yo quiero volver a poblar nuestra provincia. Hemos sufrido durante mucho tiempo, esto no es una cuestión de los últimos años, el desarraigo de nuestros pueblos, porque educar a un pibe es complicado, porque trasladarse para tener una atención médica de calidad implica una cantidad de kilómetros, eso implica costos, no siempre se puede hacer, pero ahora le agregamos el tema de la inseguridad. En nuestros pueblos se vivía en forma segura, ya no es más. El buen pasar, ¿no? Cuando uno camina en los pueblos, sobre todo los pueblos más pequeños, uno veía las bicicletas apoyadas de un árbol, las ventanas abiertas, no lo ves más. Y esto es algo que tenemos que recuperar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, escuelas técnicas, indudablemente recuperar los oficios, pero además un plan de inversión que lleve precisamente a los inversores lo más cerca de la producción, en donde nosotros producimos granos, cereales, oleaginosos o carne, llevar el procesamiento de esa materia prima a los lugares más cercanos de donde se producen. En lugar de traer todo, lo voy a decir una barbaridad, y llevar todo a Bahía o traer todo a la capital federal, sacar precisamente una condición en donde la inversión en la producción se haga lo más cerca posible de donde se produce. Eso ahorra costos, indudablemente, una cuestión de sentido común, pero además genera trabajo. Esto tiene que tener un incentivo del Estado. Vamos a poner un incentivo a aquellas industrias que se radiquen precisamente en los lugares en donde más necesitamos trabajo. Ahí es donde el Estado tiene que intervenir. Yo creo en un Estado que interviene, no para joder al productor, como lo viene haciendo, sino para incentivar precisamente que se produzca lo que necesitamos. Tenemos que tener más carne, tenemos que producir más cereales, más oleaginosos, que lo podemos hacer, pero además producir cerca de donde el productor está produciendo. Esto va a permitir que nuestros pueblos se pueda volver a vivir porque hay empleo, porque hay educación, porque hay seguridad, porque hay salud y naturalmente vamos a volver a recrear lo que es la vida en nuestros pueblos del interior, que yo creo que es una cosa que quienes hemos conocido y yo soy productor agropecuario en el oeste de la provincia de Buenos Aires, en Villegas y en esa zona, me duele cuando veo que los pueblos se van despoblando y los jóvenes se van porque no hay futuro. Hemos llegado a una Argentina de hoy en donde además no solamente se quieren ir de los pueblos chicos, sino que se quieren ir del país. Yo he vuelto a escuchar a muchos jóvenes diciendo, la verdad que si me pudiera ir me voy. Y me da mucha tristeza, esto es lo que tenemos que recuperar. Una Argentina en donde todos tengan oportunidades. Mire, el peronismo está en deuda en la provincia de Buenos Aires. Está en deuda, no hemos resuelto los problemas. Y sobre todo los problemas de quienes más necesitan. Y esto es algo que vamos a hacer. Vamos a gobernar con un concepto de justicia social. Y esto abarca todo. Vivir seguros también es parte de la justicia social. Tener empleo es parte de la justicia social. Acceder a una escuela, recuperar este buen pasar es parte de la justicia social. Y yo siento que hay muchos compañeros, Rodolfo, que trabajan en ese sentido. Y Rodolfo es una persona a quien conozco y que viene trabajando, construyendo, y sobre todo desde el justicialismo, que a mí me entusiasma mucho recuperar. Y que hemos tomado una decisión valiente de acompañarlo a Ricardo Alfonsín en el plano nacional, que nos ha planteado una conciliación de viejas disputas para llevar adelante una agenda nacional que resuelva el problema de que no aumenten los precios, de que haya una política agropecuaria, de que haya una política de seguridad y además que la provincia de Buenos Aires vuelva a ser la locomotora de la Argentina como nunca debió dejar de ser.